Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Hernández González, alumno de la UA Introducción al Sustentable con el doctor Santos Mercado Reyes. Y esta es la tarea 18 y el título es Hong Kong equivocado por Milton Friedman. Bueno, esta lectura nos habla de que la libertad económica que tiene Hong Kong ha producido que su economía crezca enormemente, ya que el gobierno no se mete, por lo cual el pueblo puede dedicarse al comercio, ya que no hay reglas ni restricciones, y inicia por el inglés John Offerwalt. Pero de antemano en la política de no intervenlismo político era demasiado para durar, ya que iba en contra de toda cuestión burocrática por el motivo del actual líder Donald Trump. Desactivó ese sistema que tanto le dio a su país. Su política de capitalismo duró más de medio siglo sin impuestos, sin intervención del gobierno en cuestiones económicas, todo gracias al funcionario británico John Cotterwhite. Después de la Segunda Guerra Mundial era una pobre isla y a finales del siglo XX tuvo una economía comparada con el Reino Unido gracias a la libertad. Ahora bien, puesto que aquí en México el problema que tiene en el desarrollo como potencia es el mismo gobierno, no lo deja avanzar. Mientras que el gobierno se hace más fuerte, las empresas nacionales este, van decayendo, mientras que eso es algo que aprovechan las empresas internacionales para invertir aquí en México, sacar mucho más provecho. O sea, aportan una cierta cantidad y ganan o triplican o cuadruplican esa inversión que ellos esa inversión que